noches, bienvenidas y bienvenidos a Hora Cero por un México con propósito, una vez más aquí por Radio 13. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el neoliberalismo, el extraño enemigo. Y para eso nos acompaña Alex Vega. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como dice Ángel, depende, el tiempo relativo, depende, no importa a qué hora lo vean. ¿En qué zona horaria andes? Ajá. Así es. Y bueno, y aprovecho saludarte, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mira, como decía Isaac Asimov en sus novelas de ciencia ficción, como en el espacio nunca sabía qué hora era, decían buen día siempre. Entonces, así le hacemos. Buen día a todos y bienvenidos a una emisión más de Hora Cero. Me encanta. Muchísimas gracias, Ángel. Elenita Goicochea, ¿cómo estás, Elen? Bien, hola Gaby, hola Alex, qué bueno que estás aquí otra vez con nosotros en el programa. La verdad es que todo lo que aportas es bien interesante, bien disruptivo y nos hace falta. Así es. Bienvenida, muchísimas gracias. Y mi amigo Adrián Salama, como siempre. Pues muy buenas noches, mi querida Gaby. Buenas noches a todas las personas que nos están mirando el día de hoy. Por favor, recuerda compartir, poner tus deditos arriba, porque esto nos ayuda a que el programa lo vea cada vez más gente. Y así estas ideas que realmente sí son revolucionarias pueden llegar a pasar, ¿no? Todas estas fake news que conocemos que existen en las redes sociales. Pues, hoy tenemos nuevo formato, ¿verdad, mi querida Gaby? Tenemos nuevo formato y tenemos preparados para ustedes ciertas secciones que espero que sean de su interés. Y vamos a iniciar con la primera, que es, dentro de tanta información y tantas cosas que escuchamos y que circulan por ahí, hay algunos temas de los cuales es importante enterarnos como ciudadanos. Y para esto, Elena y Ángel nos van a traer información, pues, que es relevante para que también podamos, de cierta manera, estar informados y unidos en aquello que es relevante. Entonces, empezamos con Ángel. Claro que sí. Bueno, pues fíjate que de repente siempre estamos con nuestros ojos en el Congreso, en las cámaras, y se nos va también, y estamos en la parte de lo negativo, de lo frío, que si andan fríos a la hora de hacer las leyes, como nos decían cuando éramos chiquitos, no le encuentran cómo. De a pie, que es además supuestamente la que dicen, pues tener en mente cuando legislan, concretamente en la Ciudad de México, entra la ley de plásticos de un solo uso, que parece una buena iniciativa finalmente para preservar el planeta, etcétera, pero pues como siempre se van chivo en cristalería y no les hacen excepciones, no miden lo que están haciendo. Entonces, a partir de principios de febrero, que es cuando entra esta ley en vigor, ya no hay tampones femeninos en las tiendas, un insumo de salud esencial para la salud femenina. Bueno, y esto ya se suma cuando el Congreso Federal tumbó la iniciativa de quitarle los impuestos a los insumos de salud femenina, en un gobierno que se dice feminista, en el caso de la Ciudad de México, encabezado por una mujer que además es científica, entonces, que según esto es sensible a las necesidades de su género. Y pues, no, las legisladoras incluso dicen, pero no son indispensables, así tal cual, I'm quoting. Entonces, pues ahí están las legisladoras del gobierno feminista con perspectiva de género, diciéndole a las mujeres, pues que pues no necesitan ponerse lo que ellas requieran o lo que el doctor les recomienda en su cuerpo, que hagan lo que ellos dicen, porque pues además ahora resulta que son expertos hasta en salud femenina los legisladores, en lugar de decir, bueno, nos equivocamos, ahorita vemos cómo le metemos una enmienda o algo, ¿no? Pues no, ahí está. Entonces con eso, pues con esa pena estamos. Y un abrazo a todas a todas las mujeres de la Ciudad de México que tendrán que ir a buscar tampones a Cuernavaca, así como emplacan los coches allá. Gracias, Ángel. Pues bueno, yo desconozco, digo, ahora sí que siendo mujer, hay aplicadores de cartón, o sea, no nada más son de plástico. Entonces hay que revisar bien qué es lo que realmente continúa, porque también no sabemos, ¿no? Cuáles son los productos que van a continuar. Sin embargo, bueno, pues también ver todas las consecuencias que hay, ¿no? O sea, hay tantas teorías, mismos por gente ecologista que dice que quitar el plástico no es necesariamente positivo, ¿no? Sino que tiene una afectación muy grande. Entonces, como siempre, invitarlos a investigar y a, pues, preguntarle a los verdaderos expertos. Elena,
Bueno, pues yo traigo otra que me parece muy negativa. ¿Por qué? Porque nos afecta a los ciudadanos. Las leyes se deben de hacer para proteger los derechos de los ciudadanos, no para violarlos, no para acotarlos. Y en este momento estamos viendo una iniciativa de ley por parte de Monreal y su bancada Morena que va para regular las redes sociales. El pretexto o la justificación que ellos manejan es proteger la libertad de expresión, pero vemos como la contradicción implícita en esto es controlar la libertad de expresión. Y ellos están hablando de controlar no todas las redes sociales, solo aquellas que exceden del 1,000,000 de usuarios. O sea, van directamente en contra de Twitter y de Facebook, que son las arenas que ellos han perdido la propaganda, porque pues la verdad es que es lo que ha encontrado la sociedad civil para hablar, ya que los medios de comunicación tradicionales están tan acotados por la falta de libertad de expresión. Entonces, bueno, pues creo que es nefasta esta iniciativa de ley. Ellos tienen la mayoría y la pueden pasar. Sin embargo, me parece que esta ley también afecta o viola directamente la regulación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya que estas empresas de redes sociales pues son precisamente Twitter y Facebook, empresas transnacionales norteamericanas que se van a ver afectadas directamente por esta regulación. Así que a ver cómo va, porque cuando tú firmas un tratado internacional, está por encima de las leyes que después tú puedas inventar. A ver cómo nos va, espero que no pase, que definitivamente no pase, y que si llega a pasar, pues se pare ya sea por el Tratado de Libre Comercio o por la Suprema Corte, porque creo que es una violación de nuestros derechos. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Elena. Y ahora, bueno, vamos a lo importante. Como siempre, hay que poner también nuestra atención en lo positivo, en las cosas que están sucediendo, que hay que celebrar y hay que reconocer. Y hablábamos antes de arrancar el programa que pues el Frente Ciudadano que está viendo para también negociar o también justamente hacer frente a algunas políticas o algunas decisiones que están afectando comercios, como en este caso lo que sucedió con todos los restaurantes, con el movimiento, la campaña de abrimos o morimos, probablemente tuvo un efecto y esto yo creo que es muy positivo. ¿Qué opinan? Pues justamente, ¿no? Yo creo, Perdón. Alex, danos sí, tu opinión desde esta parte. ¿Qué es neoliberalismo y todo esto? bueno, yo creo que es muy importante que la ciudadanía productiva en todos los niveles se haya dado cuenta que el gobierno no ve por sus intereses, que es válido, necesario que la gente empiece a trabajar. Sé que estamos a la mitad de una pandemia y que hay riesgos involucrados, pero el riesgo nunca va a ser cero y que el riesgo de que te mueras de hambre es mucho más real después ya casi de un año a que te mueras de un virus, ¿sí? Un virus que tiene en México una tasa de sobrevivencia más alta que en otros lados, pero que la gente tiene que salir a trabajar y que la gente tiene que abrir. Y la gente tiene el derecho de trabajar y de sobrevivir y que no se sobrevive con migajas que le quitan de unos a otros, ¿sí? Que es importante desobedecer y no reconocer a estas personas como autoridades. Les cuento. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, ya escucharon, tomen lo que les sirva, lo que no, como siempre, deséchalo, coméntenos qué opinas de estos temas que están sucediendo en esta semana. Y bueno, también cuáles son las cosas que tú hayas identificado que sean positivas o negativas, que son importantes que todos estemos muy enterados. Vamos a arrancar con el tema que traemos, que es neoliberalismo, y para eso, Alex, te pedimos que nos hagas esta introducción del tema. Ok, buenos días. ¿Qué es el neoliberalismo? 10 minutitos, Alex, gracias. Gracias. Bueno, el neoliberalismo es tal vez el vocablo más utilizado en todos los discursos, en todas las retóricas que utilizan los líderes, particularmente de izquierda, para establecer que es el culpable desde que los pollitos no crezcan, que los delfines se ahoguen, que las fábricas no produzcan, que el agujero de ozono, que cualquier cosa, que se ahoguen perritos y todo, ¿no? O sea, es el culpable de todo en sí. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es un término
Es un término que inventó o creó un señor que se llamaba Alexander Rousseau, es un economista socialista, es importante, que lo que buscaba es tener una filosofía que abarcara todas las virtudes, todas las ventajas de los sistemas del capitalismo de libre mercado y todo lo que él veía como una necesidad que debía ser cubierta por el Estado desde una perspectiva del welfare o del Estado benefactor. El neoliberalismo visto como esa definición, como esas características, visto hacia atrás es más lo que ahora se le conocería como una socialdemocracia, ¿sí? Ahora, ¿qué es a lo que se refieren más nuevamente al neoliberalismo en los últimos 30 años? ¿Sí? Porque todos los líderes estos izquierdosos socialistoides siempre lo denostan, desde Rafael Correa, Hugo Chávez, Fidel Castro, todos estos. Bueno, el neoliberalismo ellos lo llaman como una extensión de las propiedades o de las capacidades que tiene las empresas y el capitalismo libre de mercado y la reducción importante de las potestades que tiene el Estado hacia sus ciudadanos. Y aquí es importante definir dos cosas, y ya lo habíamos definido en la plática pasada. ¿Qué es el Estado? Como siempre, las definiciones de los abogados del Estado somos todos, cosas así, no son ciertas, ¿no? Entonces, el Estado son un grupo de personas que se dan la tarea de extraer rentas y establecer reglas por las cuales los demás vivimos bajo la amenaza del uso de la fuerza. Eso es todo. O sea, son personas. Y son políticos en sí. El Estado son una bola de políticos que establecen cómo debemos vivir nuestra vida, ¿sí? Bajo la amenaza del uso de la fuerza y que nos extraen recursos vía impuestos. ¿Cuál es el problema? Aquí se están definiendo con esto el neoliberalismo. Cada vez que estas personas hablan del neoliberalismo rapaz, ¿sí? Están diciendo, no podemos permitir que las empresas, ¿sí?, rijan o establezcan los mecanismos de coordinación y de cooperación social, sino tiene que haber un Estado fuerte que regule, establezca, marque, defina qué pueden y no pueden hacer estas empresas por el bien de los gobernados. Esto quiere decir, ¿sabes qué? No podemos permitir que las empresas marquen la pauta, sino que debemos ser nosotros, la bola de salvajes, que cobramos impuestos, los que margen un punto o una inflexión o tengan reglas para que éstas puedan operar. Esto suena muy, muy bonito, ¿sí? Pero decir, ¿sabes qué? Es que las empresas tienen bien formas o fondos malévolos y malvados que solamente buscan obtener ganancias y utilidades a toda costa. Y nosotros, los políticos, los políticos que vemos por su bien y somos totalmente inocuos y nada más vemos por ustedes y ay, cómo sufrimos, veanos nada más aquí cómo están. Lo cual es absurdo, es estúpido. Ya, ¿sí? Eso, el neoliberalismo es una palabra que se ha ido desnostando y que no tiene una definición clara, ¿sí? Que va desde los acuerdos de Washington, desde Reagan y Thatcher, para la apertura económica y hasta cualquier cosa que ustedes quieran creer que hace y que le hace daño a un país. Por un país es a sus ciudadanos. Eso es más o menos lo que estamos hablando. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, la dinámica de ahora es Elena, Ángel, Gaby y yo tenemos un minutito, ¿no? Para hacer nuestras preguntas o nuestros comentarios. Supongo que empezamos contigo, Elena, que ya vi que quitaste el micrófono. Oye, a ver, de alguna manera entonces el neoliberalismo no es un sinónimo de libre mercado ni de libertad económica, sino que es una forma diferente de regularla. De alguna manera es de origen, trataron de acotar un poco la función del Estado y darle un poco más de libertad a las empresas, o al revés. Alex, eso sí no me quedó tan claro. Y finalmente, el neoliberalismo ha sido de veras perjudicial en México. ¿Y qué es lo que verdaderamente debe de sustituir a ese neoliberalismo? ¿Qué es lo que verdaderamente los ciudadanos necesitamos? Bueno, el neoliberalismo originalmente planteado era un Estado fuerte que tuviera la capacidad de regular las empresas de libre mercado sobre el territorio que éstas trabajan, ¿sí? Eso es originalmente, para tener un estado de bienestar, ¿sí? Eso es lo que originalmente era.
Sí, por eso todas las izquierdas dicen siempre, requerimos bienestar. Bueno, es un término bastante subjetivo. 2, el neoliberalismo como tal es muy parecido a lo que es el mercantilismo, que sería lo más cercano que yo lo encuentro. El mercantilismo es el poder político y el poder económico en la cama. No hay más. O sea, grandes empresas que tienen concesiones del Estado, ¿sí? Desde comunicaciones, obras públicas, respectos radioeléctricos, que tienen una relación ahí mala, porque es en base a la única, o sea, no hay libre competencia hacia ellas, para que puedan ofrecer bienes o servicios. ¿Sí? México ya lo vivió, y muchas empresas ya lo vivieron, o sea, empresas que solamente hay monopolios, duopolios, oligopolios, para que puedan solamente ellas ofrecer algo. ¿Qué es lo que lo debe de sustituir? El libre mercado como tal, ¿sí? ¿Qué es esto? Libre flujo de capitales, libre flujo de personas y libre flujo de, perdón, de personas y de capitales y de bienes y servicios. Cualquiera puede poner una empresa y cualquiera puede hacer competencia esto. Ahora, si a mí me preguntan, ¿yo estoy a favor del libre mercado? Sí. ¿Estoy a favor de las empresototas? No. Yo estoy a favor del mercado, de que la gente pueda ofrecer productos y servicios de la mejor forma que quiera a los demás, sin condiciones especiales para unas empresas u otras. ¿Cuáles son estas condiciones especiales? Que algunas tengan más o menos permisos, a que algunas tengan más o menos trabas y que nadie pague impuestos, ¿sí? Los impuestos no deben de existir. Pero bueno, eso responde a tu pregunta más o menos. Ok. Gaby o Ángel, una preguntita. Yo quiero seguir escuchando. Me intriga algunas cosas, pero ahorita me espero. Ok. Ángel. Estás en micrófono. Yo sí, ya. Espero que, pues me imagino que cualquier doctrina llevada al extremo y cumplida, cuando el libro se aleja de la realidad, es cuando empiezan a tener los problemas, pero el neoliberalismo es de veras la causa y el fondo de todos nuestros males, o es el liberalismo mal llevado también, porque lo que pasa es que ahí se ponen, Pérez Reverte, por ejemplo, que acaba de sacar un libro sobre la Guerra Civil Española y da los puntos de vista de los dos lados. Dice, el tema no es que se muere la gente y quedan las ideas, y luego las ideas cada quien las agarra y las hace como quiere, sobre todo en temas de política. Entonces, sí pensarías que el liberalismo es la raíz de todos nuestros males, o más bien son los políticos que cualquier ideología que agarran la convierten a su conveniencia. Bueno, yo creo que todo lo que agarre los políticos y el Estado lo convierten en mierda, así como tal, ¿sí? El liberalismo como tal tiene fallas, sí las tiene. El mercado tiene fallas, sí las tiene. Yo no soy un liberal, ¿sí? Conozco a muchos liberales y conozco la filosofía del liberalismo. Yo soy un anarcocapitalista, ¿sí? Entonces, para segmentarlo. Ahora, el liberalismo tiene, diría el doctor Huerta de Soto, sembrado en sí mismo la semilla de su propia destrucción, que es la necesidad de tener un Estado para poder regular ciertos marcos o ciertas funciones o ciertas que tiene ahí, ¿sí? Entonces, si les preguntas a 1000 liberales cuáles son las funciones reales que debe tener un Estado, pues acabas como en Corea del Norte, porque cada quien tiene una función o cada tiene una idea diferente, ¿sí? El liberalismo, cuando se practica de una forma constante, no es malo, al contrario, es bastante bueno, y lo cual ha llevado que en 30 años pasar de tener un 70% de la población en la miseria a un 15% de población en la pobreza mundial, ¿sí? O sea, el liberalismo se basa en la propiedad privada, se basa en los contratos que se usen, o sea, que respeto de los contratos, y en el capitalismo de libre mercado, ¿sí? Entonces, sí funciona. Ahora, ¿tiene fallas? Claro que tiene fallas. Ahora, esas fallas, ¿cómo se deben de arreglar? Se deben de arreglar de una forma coercitiva, se deben de arreglar mediante una forma obtusa, corrupta, mediante la intervención del Estado, o sea, los políticos, no. Lo que se tiene que hacer es, primero, aceptar que tiene fallas. 2, ver si esas fallas, cómo las corrige automáticamente y por su propia
forma el propio mercado. Cuando encuentran una falla del mercado, que repito, sí existen, creer que por una ley o por la amenaza del uso de la fuerza, que es lo único que sabe hacer el Estado, prohibir, eliminar, quitar, castigar, robar, van a corregirla, eso es falso. ¿Sí? Entonces, si algo requiere México es liberalismo económico, ¿sí? O sea, requiere esa capacidad de propiedad privada que no existe, requiere la capacidad de generar y producir, y de tener contratos y de retraerse el Estado. Ahora, en México se ha visto un fenómeno en los últimos años, desde que gobierna el señor o dice que gobierna, que se ha visto una concentradora enorme de poder, porque dice, el Estado soy yo, las decisiones del Estado las tomo únicamente yo, y todo se mueve alrededor de mí, ¿sí? No hay negocio jugoso en México que no se ha visto y no se vea desde el presidente de la República. Y él lo mismo, él dijo lo mismo, él mismo lo dijo, ¿sí? Entonces, él llegó con ese, vamos a separar el poder político del económico. Perfecto, qué bueno. Lo que está haciendo es concentrar todo ese poder económico en sus manos, ¿sí? Entonces, no es el neoliberalismo no es el culpable, ni el que ahoga bebés, ni mata perritos, no, ¿sí? El neoliberalismo es un vocablo, es una serie de medidas que se han aplicado, que funcionan, que es la desregulación, que es la baja de impuestos, que es el hacer retroceder a los límites del Estado, ¿sí? Ya. Habrá gente que dice, no, es que requerimos un Estado fuerte para que nos cuide. Bueno, ¿quién nos va a cuidar del Estado? ¿Sí? Ese es el gran problema de siempre, ¿no? Entonces, yo no creo que sea venir, Alex, en preguntarte, o sea, digo, estoy de acuerdo contigo, suena muy bien tener un país de libre comercio y que se den todas las condiciones y que no paguemos impuestos. Pero pues me gustaría preguntarte y luego cómo podríamos lograr eso, ¿no? O sea, porque me gustaría ¿cómo? cosas que sean aplicables y realistas. Bueno, ¿cómo no pagar impuestos? Pues no pagándolos. En un país donde no tienes ni siquiera propiedad privada, no, bueno. No, pero mira, hay muchas formas, y esto es cierto, y me van a acusar de crimen organizado, pero si te fijas, ¿quiénes son los que nos cobran impuestos? Pues a los que ya nos tienen agarrados de todos lados. Sí. Pero hay muchísima gente que no paga impuestos. Ahora, lo primero que tienen que entender es, qué bueno, ¿sí? Oye, es que si a mí me están atorando, también que te atoren a ti, ¿no? Qué bueno. O sea, los conceptos de mercados negros son ilegales, sí. Es un hecho sin que no sean éticos. Hemos ido ya predispuestos a establecer es que es un mercado negro. Ay, no. ¿Cómo? Sí, háblenle al SAT. No, a ver, ¿sabes qué? Hay mercado negro de tampones. Uy, no. Ese señor está usando un tapón, que se le lleven al bote 15 años por usar un plástico de un solo uso. No, o sea, tienen que entender que lo primero que tienen que hacer es cuestionar estos principios de autoridad. ¿Sí? 2, que pagar los menos impuestos posibles bajo todos los mecanismos posibles. ¿Sí? 3, decirle a la gente que ustedes creen que son sus representantes, no queremos más impuestos. ¿Sí? No más impuestos. De nada. O sea, ni impuestos al consumo, ni impuestos a la renta, ni impuestos a nada de impuestos. ¿Sí? 2, debemos de ser lo suficientemente adultos para entender que las responsabilidades de las acciones que tomamos recaen sobre nosotros y no estar pidiendo que cuando algo no nos guste, porque los mecanismos de mercado se ajustan, especialmente en los precios o en las ofertas, el gobierno intervenga. Casos muy típicos, recientes. El oxígeno. Ahorita por la pandemia hay una gran demanda de tanques de oxígeno y de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los mecanismos, los precios marcan esas tendencias, ¿sí? Que se venda más caro, pues porque hay más demanda y menos oferta, ¿sí? Dicen, ¿cómo? ¿Están lucrando con la salud de la gente? Pues claro, ¿sí? Es una mercancía que para ti, para la gente que está enferma, pues es necesaria, es indispensable, porque si no se muere. Si tú pides que, ¿sabes qué? Por favor, regulen esto,
lo que vas a hacer es que haya menos oxígeno, los precios sean más caros, porque vas a hacer que la gente, o sea, que los que lo vendan lo van a tener que tener un riesgo más alto, por lo tanto lo van a vender más caro, ¿sí? Y que todo el mundo se vaya al cuadro y que no arregles nada, ¿sí? Entonces, debemos de entender, esto pasó hace algunos años, por ejemplo, con Uber, cuando hubo un doble hoy no circula, y Uber subió su tarifa dinámica hasta 8 veces, me parece. Entonces, ¿cómo? Le salió a todo el mundo el echeverrista de adentro. ¿Cómo es posible que suban 8 veces su dinámica, su tarifa? Bueno, si restringes los carros que están siendo usados, se pueden utilizar el 40%, pues hay muchos menos carros y la gente que requiere usar, pues es menos. Ahora, eso no impide que tú te puedas ir a donde tú quieras, ¿sí? Puedes ir caminando. Podías ir en el metro, ahorita el metro ya está camino, ¿sí? Ya no funciona. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que ver es decir, ¿sabes qué? Yo no puedo estar chillando y estarle pidiendo al gobierno que me regule algo, ¿sí? Porque simplemente no estoy de acuerdo con el uso de las condiciones que ellos establecen, ¿sí? Simplemente no lo uso o hago una alternativa. Bueno, mi última intervención. ¿Y no crees que existen países en donde los impuestos se aplican y se aplican de forma correcta? Por la forma correcta, tú dices de forma eficiente. Sí. Sí, bueno, ok. Yo creo que hay países donde se mejoran hay unos mejores que otros, tal vez, sí, pero eventualmente por la misma dinámica del manejo de uso del dinero, sí, van a acabar en bancarrota. ¿Como cuáles? Canadá, Suecia, Finlandia, Dinamarca, todos estos países escandinavos que son grandes estados de bienestar que ya quebraron una vez, ¿sí? Y que van a volver a quebrar porque nadie cuida el dinero como tú mismo. Tu propio dinero nadie lo cuida mejor que tú, ¿sí? Entonces, el Estado al no tener mecanismos de manejo de precios, de manejo de incentivos, no. Ahora, el problema de los impuestos, yo insisto, no es en qué se los gastan, es cómo te los quitan. Si tú crees que para cualquier cosa, los impuestos se utilizan para algo, bueno, sí. Dime con la cantidad de impuestos que te quitan, por ejemplo, si ustedes tienen a alguien en el Seguro Social que paga impuestos o que paga las cuotas, ¿cuánto cuesta un seguro de gastos médicos equivalente en el sector privado? El Seguro Social da más miedo que el SAT, por ejemplo. Si tú no le pagas al Seguro Social, a los 2 días vienen y te arman un pachanga. El SAT se tarda varios días. ¿Cuánto cuesta el Seguro Social tener a alguien incorporado contra un seguro de gastos médicos mayores? Pues sí, es como bastante bajo, ¿no? El Seguro Social te cuesta una tercera parte del sueldo del empleado. Ojo. Mira, a mí me da mucho coraje estar pagando el seguro social y que cuando mis empleados necesitan de él, no les den el servicio y tengan que irse a uno privado y me estén pidiendo apoyo. O sea, imagínate, ¿no? Entonces lo estás pagando Eso, 2 veces. yo preferiría pagarles eso en uno privado, no en el seguro social. Entonces, mira, el Seguro Social está quebrado y está quebrado por definición. O sea, es un esquema Ponzi piramidal. Y así están pensados todos en todos lados. ¿Sí? Las pensiones, hasta que eran, ahora ya son individuales, así eran y están quebradas. Porque lo que tienes que decir es, ok, tú cuando delegas las responsabilidades de cuidar cualquier aspecto que a ti te interesa hacia un tercero, no lo vas a hacer con el mismo cuidado que tú tengas. ¿Sí? Entonces, el problema de los impuestos, primero, sigue siendo ético, podrán ser legales, porque ellos hacen las leyes, y aquí es una importante diferencia. Lo legal no es ético, es legal. Y cuando establecen que es anticonstitucional o no, pues es decir, la Constitución la escribieron una bola de bandidos, ¿sí? Que pues a tierra y fuego, ¿no? O sea, tampoco es así el máximo referente moral, simplemente es, o sea, en sí es una falacia de autoridad. Lo que tienes que ver es qué es lo correcto, qué es lo ético. ¿Los impuestos deben utilizarse para ciertas cosas? Pues en teoría sí, pero como bien hemos visto, y este gobierno ha sido increíblemente cínico para demostrarlo, pues lo usan para lo que ellos quieren, no para lo que tú escogerías.
Ahorita en la mitad de una crisis sanitaria, en la peor crisis sanitaria que ha tenido México en más de 100 años, en lugar de estar mandando el dinero, no sé, para doctores, para medicinas, para investigaciones, pues el señor se lo está gastando en otra cosa, porque ni siquiera se lo está gastando ahí, se lo está llevando para él. ¿Sí? Entonces, yo no creo que los impuestos sean algo necesario. Hay propuestas liberales que dicen, bueno, vamos a eliminar todos los impuestos a la producción, a la generación, a la inversión, al desarrollo, y vamos a tener un solo impuesto sobre el consumo. Eso, si lo quieren ver desde un punto de vista liberal, sería menos dañino, ¿no? Si dicen un impuesto general del 9.6%, con eso se recaudaría lo suficiente para quitar todos los demás impuestos y la gente se queda con su dinero, lo ahorra, lo invierte, lo gasta, lo hace lo que quiera, y el que más gasta o el que más paga impuestos es el que más gasta, y eso es bueno, ¿sí? Ok, Ángel. Ángel. ¿Qué pasó? Ángel Pues, quería hablar. Tenía una pregunta, Sí, Ángel. yo tengo unas preguntas, bueno, es un poco la afirmación también un poco lo que decía Elena y lo que decimos todos, ¿no? El problema es que cualquier cosa, si te cuesta un peso y no sirve, es caro. O sea, hay cosas que son costosas, pero valen la pena. Digamos, todos ahorita estamos trabajando desde una computadora que seguramente pues costó una cantidad de dinero más o menos considerable, pero nos funciona. Digamos, cumple su función, entonces se puede ser costoso, pero no caro. El problema es cuando, les digo, aunque costara un peso el seguro social, si como está ocurriendo, la gente tiene que ir, se forma, no hay medicinas, le dicen, claro, no, su caso es urgente, su tomografía es en 3 meses, porque así te dicen, entonces ahí es donde está el problema, ¿no? No, si el costo-beneficio no es equitativo, pues no funciona. Y me confunde también un poco el tema de hablar de un Estado fuerte del neoliberalismo, cuando hace mucho que no teníamos un Estado que se metiera tanto en pues literalmente hasta nuestros calzones, ¿no? Entonces, ¿quién es más neoliberal aquí? Si los que estaban antes o el que ahorita pregona que no lo es. Sí, bueno, aquí 2 puntos Y que importantes. lo Uno, estaría el valor es subjetivo, ¿sí? Costo, valor y precio no es lo mismo, ¿sí? El valor, tú le das valor a las cosas que a ti te dan un satisfactor, ¿sí? Dicen, ¿cuánto vale la mejor botella de vino, de la mejor champán en un pueblo que es abstemio? Pues nada, no tiene valor, ¿sí? 2, el gran problema del neoliberalismo, como les digo, es que tiene todas las acepciones que quiere, ¿sí? No hay una definición normal. Y siempre le echan la culpa a que es las empresas, las industrias, que están viendo por su propio beneficio, lucrando con las necesidades del pueblo, y el gobierno y el Estado está ahí para salvarlos de esas garras depredadoras, lo cual es absurdo, lo cual es estúpido, ¿sí? Esa mentalidad infantil de que necesitamos que alguien nos cuide, inclusive de nosotros mismos, porque ya no, hay que ponerle impuestos a las azúcares, impuestos a los refrescos, hay que quitar los plásticos de un solo uso, hay que quitar las mascotas de los empaques, ¿sí? Es absurdo. O sea, lo primero que tenemos que cambiar es de mindset, decir, a ver, señores, no somos idiotas ni somos niños chiquitos y ustedes no nos tienen que cuidar de nosotros mismos. Debemos ser pueblos maduros, sociedades maduras, donde la libertad conlleva la responsabilidad de equivocarse, ¿sí? Y de pagar el costo de esas equivocaciones, ¿sí? Entonces... Alex, pero estarías en contra completamente de la mentalidad que se ha impuesto en este país, tanto religiosamente, tanto literal los adiestran en las escuelas, ¿no? A obedecer, a hacer, no pienses, haz lo que yo te digo. Y de pronto decirles, ahora eres libre, haz lo que quieras, ¿no? De pronto, yo recuerdo perfectamente en un chat de mi generación, y la verdad es que sí, bastante privilegiado con mis padres lo que han hecho y lo que he logrado. Y la escuela donde yo estaba era una escuela muy buena. Y de pronto encontrarme con un progre en el grupo en el que estábamos nosotros,
no, es que el Estado debería de ser más grande porque los ciudadanos, no sé qué. Este chavo obviamente está en el partido político más asqueroso de México, ¿no? Relleno de puras ratas de otros partidos. Ustedes sabrán cuál. Y le dije, a ver, perdón, me lo estás diciendo tú que estuviste en una de las mejores escuelas de México, que sabes hablar inglés, que has viajado, que tienes un iPhone del cual estás escribiendo. Me estás diciendo que entonces no podemos, el pueblo no debería ser libre. ¿Para qué? ¿Para que gente como tú nos gobierne? Dije, es justamente lo que se estaba peleando, ¿no? Que todos tuviéramos la libertad y que los privilegios no fueran quienes gobernaran. Y de pronto tú dices que la propiedad privada debería desaparecer. Digo, eres un incongruente, cabrón. Es ¿no? un asqueroso comunista. Sí, de verdad, asqueroso comunista o peor todavía, ¿no? Capitalismo de Estado, que es peor todavía, ¿no? Que el Estado se encargue de todo. Pero Mira, si ya vimos quiénes lo gobiernan, ¿de verdad quieres que esos tarados lo administren también? Mira, Bastiat decía, los planes cambian, los planificadores siempre son los mismos, ¿no? O sea, pueden tener distintas opiniones, pero siempre son ellos, o sea, y las cosas no funcionaron porque eran otros los que estaban, ahora como somos nosotros, ahora sí van a jalar las cosas, ¿sí? Y la definición de, por ejemplo, de los progresistas, estos que dicen, bueno, los progresistas sienten que tenemos una deuda tan grande con la sociedad, pero quieres que tú pagues la cuenta. O sea, esa deuda la tienes que pagar tú, no yo, tú. Y como yo soy el iluminado, el que sí sabe, el que tiene las ideas acá chipocles pero no han sido bien implementadas, no, tienen que ser mis ideas, ¿sí? Entonces, ¿saben qué? Mis ideas son tan buenas que hay que implementarlas por el Estado, o sea, por la fuerza, por la violencia, por la agresión, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Todos estos colectivos, porque la mayoría son colectivos, dicen, no, es que yo tengo la autoridad moral para dictar esto, ¿sí? Y como tengo la autoridad moral, tengo que buscar los canales de mecanismos del Estado, o sea, la violencia, la agresión, los impuestos, para que me hagan caso a mí, porque, oh Dios, yo soy aquí el chipocle, yo soy acá el que sí sabe, ¿sí? Entonces, ahora, gran parte del problema, bueno, gran parte del síntoma que ahorita salió con todos los recortes que hizo ahorita el gobierno del CACAS, es decir, ¿sabes qué? Quito dinero hacia todos ellos y ya no se los doy. El INCINE, los batistas, los científicos. Oye, pues no, es que pues yo era parte de esa gran autoridad moral que había, ¿no? ¿Por qué me estás quitando mi dinero? O sea, no por qué me estás quitando libertad, ¿por qué me estás quitando dinero? Dinero que no era tuyo, ¿sí? Y ya lo estoy concentrando yo, entonces, oye, no, es que tú habías quedado conmigo que me ibas a dar dinero y que me ibas a dar, y que iba a haber más dinero, me acuerdo muy bien de la Zabaleta, que si ahora sí iba a haber dinero para la cultura y que si ahora sí iba a haber dinero que para las artes y ahora sí iba a haber dinero que para el campo. Es decir, a ver, chavos, a ver, todo ese dinero que tiene el gobierno no es dinero del gobierno, el gobierno no tiene dinero, es dinero de los contribuyentes. Y viene inclusive hasta malos conceptos que dicen, es que ahora sí es Robin Hood que le va a quitar al rico para quitarle al pobre. A ver, chavos, error de concepto. Robin Hood le quitaba al sheriff de Nottingham y al rey Juan dinero de los impuestos y se lo regresaba a los contribuyentes, ¿sí? Aguas, ¿sí? O sea, abusados. Entonces, cuando dices tener un Estado fuerte, mucha gente cree que es un Estado así salvaje y violento, no, es un Estado que crece demasiado en las funciones que él mismo se ha dado, que nosotros no le hemos dado, yo jamás autoricé nada de eso, ni directa ni indirectamente, y decir, ¿sabes qué? No, es que ahora ya no es, ya no nos dio, ya no nos tomó en cuenta, ¿sí? Entonces, decir, oigan, y la otra es una falacia de decir, ¿sabes qué? Es creer que como el Estado no va a cubrir esas funciones en la sociedad, pues ya no va a haber. Decir, oye, entonces tú quieres que los niños se mueran de cáncer. No, lo que yo creo es que hay fundaciones, y las hay, ¿sí? Que pueden recibir fondos privados y que pueden manejar ese dinero mucho más eficientemente que hay. ¿Tú quieres que a las mujeres golpeadas las sigan golpeando? No, yo creo que hay fundaciones y mecanismos privados que se organizan de forma mejor para hacer eso. Entonces, esa organización social mediante mecanismos complejos, descentralizados, no dependientes del dinero público, o sea, del dinero de los contribuyentes, es lo que llaman neoliberalismo, ¿no? En cierta medida. La acción de los mercados y de las formas que se llaman para poder prestar servicios que antes eran exclusivos del Estado y que ahora requieren, por ejemplo, la ley esta terrible que buscan que la CFE tenga participación total, general,
sobre la distribución de la energía en México es terrible, ¿sí? Dice, no, es que no podemos permitir que los mercados y que las empresas lucren con la energía del pueblo. Oye, pues a mí vale camote, yo quiero ver a quién le compro la energía o no, si es que se la quiero comprar a algo, no producirla yo mismo, ¿sí? Entonces, ese término bastardo, que es el neoliberalismo, que es el extraño enemigo, ya no es Macio Sare, porque todo el mundo habla de él, pero nadie sabe qué es. Y nunca se han dicho, bueno, si hay un liberalismo nuevo, porque es neoliberalismo, ¿cuál es el liberalismo clásico? Es el siglo XVIII, el siglo XIX. ¿Qué aportan? No, es simplemente decir, son malditos prianistas neoliberales, Illuminati, reptilianos, grado 65 de la escama 26. Oh, gracias, 27 para su información, pero está bien, ¿sí? Entonces, es un término que no tiene sentido, que cada que alguien habla de él y lo usa de forma denostativa, realmente es absurdo. Dicen, cuando uno de estos que dicen es con un, ¿cómo decirlo? Chairo, o un progresista, porque así se dicen, que jamás han traído progreso, habla de neoliberal, pues es que estás con un paleomarxista, ¿no? O sea, esos que creen que el Estado tiene que hacer todo, y cuando les preguntas qué es el Estado, te salen con la jala de que el Estado somos todos, ¿no? Y no es cierto, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Muchas gracias, Alex. Pues vamos a entrar a esta última parte que creo que es muy importante. Digo, ya es la segunda vez que te tenemos aquí, Alex, en este programa, y pues tu visión y tu forma de contribuir es muy disruptiva. O sea, yo, pues personalmente, sí puedo decirte que a mí me sacas mucho de mi zona de confort, ¿no? Qué Entonces, bueno. hablando un poquito de la mentalidad, yo creo que el escuchar distintas opiniones, ¿no? Implica, pues, parte de algo que sí es muy aterrizable, que es una comunicación muy, muy asertiva y también muy confrontativa de diferentes temas, ¿no? Cada quien tiene su forma diferente de ver las cosas y antes de responder hay que escuchar, que yo creo que es algo que nos hace tanto falta y más en política, no escuchamos. Yo me quedo con muchísimas cosas, no se trata de tener la razón, porque ese es otro de los mentalismos que tenemos que cambiar, otro tipo de los pensamientos, es decir, a ver, ¿quién tiene la razón? No se trata de quién tiene la razón, sino se trata de ver cómo podemos estar mejor todos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, para mí sería flexibilidad, empatía y comunicación, algo que te invito, ¿no? Como ves, Adrián, a reflexionar como oyente, como una participación activa, ¿no? Transformativa de todo esto que queremos nosotros lograr. Pues sí, mi querida Gaby, yo te puedo decir una cosa que he aprendido como terapeuta, que es justamente el ser terapeuta te ayuda mucho a escuchar siempre dos versiones y poder ir equilibrándolas, ¿no? En donde la polarización no es lo importante, sino lo importante es llegar a ese punto justo y medio, que es lo que yo observo que nunca ocurre y es lo que está de pronto, ¿no? Los partidos políticos como que se les prendió un poco el foco y dijeron, y si nos juntamos todos para acabar con esta masa de gente que además es la junta de todos los que se salieron de los partidos, ¿no? Porque todo el mundo habla del partido político de Morena como, no, es que estos sí son puros y perfectos y es como, qué poca memoria tiene la gente, ¿no? Qué poca memoria tiene y sobre todo, qué fácil es manipularse o manipular, que es manipular a la gente cuando no tienes la capacidad de criterio de decir, oye, está padre, pero ¿de dónde eres? ¿No? ¿Y cuál es tu ideología? ¿Y qué quieres? ¿Y a dónde vas? ¿No? Ángel me escribía justamente esta parte, ¿no? Dice, ahora quieren fiscalizar a todos, pero no quieren que a organismos autónomos que sí tienen capacidades de revisar, revisen, ¿no? O sea, el gobierno dice, yo quiero hacer todo, confía en mí. Pero él es político, ¿por qué voy a confiar en ti? O sea, si cada vez que abres la boca estás mintiendo, ¿no? Y además chapulineas de un lugar al otro, entonces no puedo confiar en una persona que ni siquiera pareciera que tiene, ya sabes, una base o una estabilidad, tanto emocional como psicológica, como la que quieras. Un código moral y ético. Pero yo creo que ni siquiera saben qué es eso, mi querido Alex, o sea... Bueno, para los políticos, moralidad. la moral es un árbol que da moras, ¿no? Ya bien lo decían hace muchos años, ¿no? Entonces, decían, yo les dije, oye, ¿cómo puedo confiar en ti si las decisiones que tomas tú no te afectan a ti y los recursos que gastas tú no los ganaste tú? Entonces, si las decisiones que tú tomas con recursos que no son tuyos no te afectan a ti, ¿cómo es posible que me pides que confíe en ti? ¿Sí? Claro, es como No, es que Monopoly. es que yo veo por tu bien. Yo sé lo que tú quieres mejor que tú. Ah, chinga.
no, a ver, aguanta, ¿sí? Entonces, No. no es Si viable. te pones, además eres traidor, o sea, además, si no me crees, además eres un traidor desgraciado, emanado de las fuerzas del infierno, y bueno, y ahí nos seguimos, ¿no? Presente, Porque ¿no? Sí. todos Eres un necesitamos. neoliberal, ¿no? Eres un conservador, eres lo que sea. O sea, dicen, es que eres un neoliberal, Illuminati, reptiliano. Sí, señor, gracias. Te faltó el grado, pero sí, va Claro. por ahí. Sí, no, pareciera que el libre pensamiento ya no se debe detener. Pareciera que cualquier persona Exacto. que ose pensar es una persona que está en contra de la nación completa. Mira, deja de pensar, dudar. Cuestionar. Ya no que pienses, dudes. O sea, allí es yo siempre dicen, ok, no cuestiones, obedece. ¿Sí? Hazlo por el bien del partido, chavos. Y esto ya lo escribía tanto Orson Welles, ¿sí? Como Huxley, ¿sí? O sea, ¿sí? O sea, el partido sabe. O sea, y cuando tú únicamente estableces que la verdad debe de venir por una sola, por un solo lado, por un solo partido, por un solo mecanismo, bueno, de menos es fascismo. De menos. Oigan, yo creo que las leyes deben de escribirse y aprobarse pensando en que tengamos al peor gobierno y a los peores políticos en el gobierno, porque solo así de veras van a protegernos a nosotros. Si estamos pensando en hacer leyes que le den poder a alguien porque es lo máximo y lo moral, ¿qué va a pasar cuando eso no ocurra? Si es que nunca ocurre. O sea, los mecanismos legales, las leyes no están para protegerlos, no te están a ti para protegerlos de ellos, están a ti para protegerlos a ellos de ti. Esos son las leyes. O sea, los mecanismos legales y los marcos legales y constitucionales, todo eso, no, mira, hay una creencia falsa que creen que las leyes establecen o modifican el comportamiento. Eso es falso. Voy a hacer una ley para que las mujeres, los hombres ya no les peguen a las mujeres. No, pues eso no es cierto. Lo que las leyes establecen son castigos o penas o mecanismos de coerción para cuando pase un evento, se supone que se pague una pena. Y esa pena ni siquiera está bien establecida porque lo que hace se paga un castigo hacia el Estado y no hacia la reparación del daño, ¿sí? De lo cual es terrible, ¿sí? Entonces, desde el principio del que establecen que el derecho positivo está mal establecido, porque lo que buscan es limitar, mediante el Estado, tratar de limitar el comportamiento de los demás. Lo que hay son mecanismos y deben de existir, y ya existen, ¿sí? Algo que se llama el derecho negativo, ¿sí? Que eso, si quieren, ya con un abogado lo platicamos el otro día. Sí, me encantaría. Gaby. Muchas gracias, Alex. Híjole. Pues bueno, a ver qué les pareció. Escríbanos de todos estos temas que platicamos, muy interesantes el día de hoy. Yo creo que dentro de toda esta solución o todo lo que queremos o buscamos cambiar, pues sí tiene que haber líderes. Eso es un tema, porque tiene que haber líderes preparados, gente con iniciativa y que tenga un plan, como dicen, voy a usar el acrónimo SMART, que sea específico, mesurable, accesible, realista y en un tiempo específico. Porque pues podemos aquí hablar 20,000 horas de 20,000 millones de cosas y lo interesante es y cómo lo aplicamos o cómo hacemos cosas diferentes. Entonces, pues parte de lo que estamos hablando aquí, pues es la responsabilidad de cada uno de nosotros, la organización de cada uno de nosotros, pero increíblemente, realistamente en la situación en la que estamos, sí necesitamos gente que se levante, que se mueva y que una para poder crear un frente común. Pues ya estamos, muchísimas gracias, gracias por escucharnos en este nuevo programa de neoliberalismo de Hora Cero por Radio 13 Digital. Escríbanos para que podamos también tocar los temas que a ti te interesan. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos el siguiente jueves aquí en Radio 13 Digital. Hasta luego. Nos vemos. Pórtense mal.